Ok, el libro de Teilim, los Salmos, nosotros generalmente lo relacionamos a David Amelech, rey David. ¿Por qué digo lo relacionamos al rey David? Porque verdaderamente no es todo de rey David. El libro de Salmos, que tiene 150 salmos, según una división, porque hay varias opiniones cómo dividir el libro. Pero en todo modo lo que vemos que el texto, algunos están, llamamos, mencionado el nombre del autor, como por ejemplo Lamnatseach Livnei Korah, está escrito allá Livnei Korah, los hijos de Korah. Y hay algunos que no está escrito, Mizmor le David, está escrito que es David Amelech, pero hay algunos que no está escrito de quién es. ¿Okay? No está escrito a quién es el autor, llamamos, del Salmo. Pero en todo modo nosotros siempre relacionamos el libro de los Salmos a David Amelech, el rey David, que no siempre es así. Eso no cambia nada, pero David Amelech, aunque no lo escribió, nosotros tenemos que entender que lo utilizó. ¿Qué significa? Porque hay una pregunta muy grande. ¿Por qué el libro de los Salmos tomó tanto lugar e importancia en la tradición judía? Si todo el mundo lo utiliza, todo el mundo lo lee, todo el mundo lo reza, todo el mundo le gusta, todo el mundo... Es decir, el libro de los Salmos es uno de los libros más exitosos de la Biblia. La pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene en especial el libro de los Salmos? Pues el libro de los Salmos es un libro que es muy fácil conectarse con él. ¿Por qué es muy fácil? El rey David, vamos a un poquito explicar la vida de él, pero aparte de esto vamos a tratar también de explicar en cada salmo sobre qué tragedia llamamos o dificultad él habló, para que lo entendamos mejor. Pero David Amelech en general era un rey que desde que era pequeño, es decir, antes de ser rey del pueblo judío, fue un hijo, como se dice, la oveja negra de la familia. Si David Amelech fue la persona aislada, excluida, no apreciada, ni por su familia. Y posteriormente, cuando empezó a crecer, llamamos el trampolín en su vida, fue la guerra contra Goliat, ¿no? Goliat era uno de los gigantes, de los fuertes de los Pelishtim, de los filisteos. Y cuando David Amelech luchó contra él, un chiquitico contra un gigante, y lo mata y lo gana, desde ese momento empieza, llamamos, a subir. Pero lamentablemente uno va a decir, ok, está bien, en su niñez, en su familia pasó unas tragedias, todo fue difícil, pero ya llegó a ser el rey del pueblo judío. Cuando llegó a ser rey del pueblo de Israel, ya llegó a la tranquilidad. Lamentablemente David Amelech no tuvo tranquilidad nunca en su vida. David Amelech, cuando él fue el ayudante de Shaul, el rey Saúl, Shaul quiso matarlo, tenía que escapar del rey Saúl. Después que Shaul muere en la guerra y David lo reemplaza, David Amelech tenía varias mujeres, tenía varios hijos, había muchas peleas internas en la familia de David Amelech. ¿Quién va a heredar a David Amelech? ¿Quién va a ser el próximo rey? Y ese causó un problema muy grave en la familia de David, hasta que un hijo quiso matarlo. Y David Amelech tenía que escapar. El hijo se llamaba Absalom. Y también él escribió un salmo sobre esto. Y cuando Absalom quería matar a David, David tiene que escapar. Cuando David Amelech escapa, los amigos de Absalom vienen y humillan a David Amelech y lo maldicen. Y después de esto tiene problemas entre los hermanos, tenía violaciones en la familia. Es decir, David Amelech, para que lo entendamos, no fue la única persona que quería matarlo, ni Shaul, después fue Absalom, después había el otro hijo que es Adonía. Es decir, David Amelech no tenía tranquilidad en su vida. Y murió así también. Pero Rabino, él sabía, también él pecó. Ok, vamos, no estoy buscando ahorita los culpables. La realidad es que David Amelech tenía una vida muy difícil. A nivel social, a nivel familiar, a nivel también del pueblo de Israel. Y a pesar de todo, salió David Amelech. Entonces, creo que
que lo que nosotros apreciamos del libro de los Salmos es, vemos a un David con todas las dificultades, con todos los problemas de la vida y echando para adelante. Entonces uno hoy en día cuando tiene un problema, llamamos, un conflicto, el mejor personaje que uno puede identificarse con él, otra vez, desde el punto de vista espiritual, es un David, es un salmo. Entonces uno tiene problemas, abre el salmo, uno tiene ahora esto, el otro. Lo que vamos a tratar de hacer en este curso, lo que vamos a tratar es de entender los salmos, que creo que es muy importante, porque leerlo es muy bien, es una meditación o terapia, puede ser, buena, pero termina allá. Y la idea cuando uno empieza a entender el texto, yo voy a tratar también traer el fondo, llamamos, ¿qué pasó que causó a David Amelech escribir esto? Entonces vamos a tratar de entender poquito. Ahorita, si recuerdan en la última, cuando había una clase, entonces Anita creo que preguntó esto, creo. Anita Safdie. Creo que ella preguntó, no sé, preguntó una señora y dijo, es muy bonito porque lo que se escogió en esa clase es un salmo muy sencillo y muy bonito también. Pero preguntó la señora y dijo, pero hay salmos que a mí ni me sale de la boca decir esas palabras. Entonces, ¿cómo podemos entender estos salmos? Y vamos a tratar de explicar también esto. Okay, no vamos a tratar de cerrar los ojos y ver solamente los salmos bonitos. Si vamos a explicar salmo por salmo, es poquito fuerte, porque hay salmos muy bonitos. Hay salmos de agradecimiento, de alabanza. Por ejemplo, el primero es muy bonito y todo eso. Pero hay salmos que es el segundo, por ejemplo. El segundo ya está hablando del deseo de la exterminación de los enemigos y está hablando allá fuerte. Entonces, obviamente que cuando llegamos a los salmos vamos a explicarlos, pero solamente quiero explicarle un concepto y empezamos, ¿ok? El concepto es, nosotros vivimos en un mundo que pensamos que exterminar siempre es algo negativo. Y David Amelech, por medio de los salmos, nos va a enseñar que exterminar el mal proviene del bien. Es decir, si yo vengo, y va a dar un ejemplo sencillo que nosotros podemos entenderlo, si yo salgo a la guerra para exterminar a los nazis, yo no creo que alguien va a decir, mire, ¿cómo tú haces esas locuras? ¿Qué hace locuras? Estoy limpiando el mundo de una epidemia, llamamos ideológica, intolerante, que está causando asesinatos y muertes de millones de personas. Si mañana sale uno y dice, mire, tenemos que exterminar a ISIS, uno va a decir, ¿cómo tú puedes pensar en esa forma? Obviamente que es lo correcto. Si hay que entender que exterminación del mal no es mal, es bien. Y eso, en ese enfoque tenemos que ver a David Amelech. Cuando David Amelech está hablando, nunca habla de las personas. Él no dice que matemos a la persona, sino él dice siempre, eliminemos la maldad. Si para eliminar la maldad, en algunos casos hace falta también eliminar el malvado, ¿qué vamos a hacer? Nos toca. Pero nuestro objetivo es eliminar la maldad. Y hay que entender que lamentablemente hoy en día el mundo está manipulando nuestra mente bastante, diciendo que cada matanza o asesinato o cosas que para nosotros están bajo del paraguas del mal, no se puede hacer. Y no es así. Es decir, cuando uno lucha contra del mal, o no se lucha, pero por lo menos elimina el mal, es necesario. Y eliminar el mal no es mal. Eliminar el mal proviene de la búsqueda del bien. ¿Ok? Pero cuando lleguemos a los salmos que hablan de esto, vamos a analizarlo más profundo. Ok. La estrella de David se originó cuando él peleó con Goliat, esa cosa. Así dice la tradición. Es decir, que decía, no sé si cuando luchó con Goliat, pero dicen que cuando él tenía el ejército de él sobre el escudo de David Amelech, tenía una estrella. Sí, dice. Pero ahí tiene un significado mucho más allá, que vamos a explicarlo más adelante. Ok, vamos a empezar el primer salmo en buena hora. Ok, el primer salmo lo que va a hablar, que obviamente es necesario
Porque dice David Amelech, dice, antes de empezar a hablar de mis experiencias y antes de hablar de muchas cosas que me pasan en la vida, primero vamos a entrar a definiciones, ¿no? Entonces la definición es, ¿qué es una persona correcta en el mundo? Es una pregunta, yo creo, básica. Si antes de empezar a hablar y desear y comunicar con Dios y no sé qué, primero tenemos que preguntar, ¿qué tipo de persona Dios aspira que yo sea? La pregunta. Entonces vamos a ver el primer versículo. Ashrei Aish, ahí traen la traducción, ¿ok? Ashrei Aish asher lo halach ba'atzat reshaim. Son libros de familia Dueck. Muchas gracias. Entonces, Ashrei Aish asher lo halach ba'atzat reshaim uvderech hatta'im lo amad uvmoshav letzim lo yashav. Primer versículo. Dice David Amelech, perdón, Ashrei Haish, bienaventurado, ¿no? Ashrei, la palabra de Ashrei es bienaventurado el hombre. ¿Qué significa bienaventurado el hombre? Acá, la palabra Ashrei, ¿okay? Viene de dos palabras. Uno de Osher quiere decir felicidad, por eso ustedes ven que acá él tradujo feliz del hombre, es la felicidad, y el otro es la firmeza. Asher es como firmeza, ¿no? Ashur. Y acá viene y nos dice David Amelech un principio muy importante, y es cómo yo adquiero la felicidad, o diría yo la alegría, y la firmeza en mi vida. ¿Cómo yo puedo convertirme en una persona alegre? ¿Y cómo puedo convertirme en una persona firme? ¿Qué significa una persona alegre? Persona alegre no quiere decir una persona que rumbea todo el día. Persona alegre significa una persona satisfecha y alegre consigo misma. Cuando yo estoy satisfecho conmigo mismo, en una forma correcta y verdadera, adquiero la alegría. Cuando yo tengo que esconderme o cuando yo no estoy de acuerdo con lo que soy, lamentablemente allá empieza la falta de alegría. ¿Okay? La alegría es un sinónimo para mí a lo que se llama realización propia. No, realización, no me cambié la palabra. Realización propia. ¿Qué significa realización propia? Uno puede tener una profesión que puede que le ingresa muchísima plata, por ejemplo. Pero él no está satisfecho con esto. ¿Por qué? Porque no es lo que es. Él quiere hacer otra cosa. Entonces él va a vivir en un conflicto interno toda la vida. Entonces eso se llama realización propia. Es decir, yo tengo que conocerme y por medio de conocerme yo puedo realizar lo que soy. ¿La ¿Okay? tranquilidad también tiene que ver con la alegría? Seguro. Sí. Yo diría que la consecuencia de todos los estados anímicos de no equilibrados es por falta de alegría. Y la alegría otra vez es cuando una persona está convencido con lo que está haciendo. Que se pasa mucho en el mundo, hicieron unos estudios. Hay un porcentaje muy alto, lamentablemente, de personas que no son alegres. Y uno piensa y busca, ¿por qué? Porque no tengo cómo salir al restaurante 3 veces a la semana. Y el otro dice, ¿por qué? Porque esto. Pero todo es mentira. La verdad es porque ellos no están convencidos y tranquilos con lo que son. O sea, no solamente a nivel de profesión, de trabajo, cualquier cosa. Satisfechos con... No solamente a nivel... ¿Ah? Sí, exactamente. Y cuando uno no tiene amor propio, ahorita, ¿cómo uno adquiere amor propio? Conociéndose. Y hoy en día nosotros vivimos en un mundo que lo que sí se hace es ayudarnos a escondernos de lo que somos. Y eso no es alegría. Entonces ese es el primero. El segundo es firmeza. Obviamente cuando uno es alegre, significa que está satisfecho consigo mismo, tiene firmeza porque está convencido con sus principios, está convencido con los valores de él, entonces él no va a ningún lado. Entonces esa persona no es firme. Seguro. Yo lo hago lento, no hay problema, ¿no? Yo lo hago lento para que lo entendamos bien.
tenemos años, Baruch Hashem. Solamente eso. Entonces dice, Ashrei Haish. Entonces para eso, aquí el primer versículo está tocando tres, llamamos tentaciones, si yo diría, en la vida. Es decir, hay tres obstáculos, no tentaciones, tres obstáculos principales en la vida, que ya vamos a entrar a las palabras, que nos pueden desviar. Aquí lo utiliza con Rasha, Joté y Letz, ¿no? Malvado, pecador y payaso. Vamos a explicar la diferencia entre los tres. Y después vamos a ver por qué él utiliza a cada uno un verbo diferente. ¿Ok? Lo que dice, ¿qué es Rasha? ¿Qué es malvado? Malvado es una persona que hace el mal, pero ideológicamente. ¿Ok? Hitler, Máximo, él hizo el mal ideológicamente. Es lo más peligroso que hay. Si él no lo hace, ¿por qué? Porque necesita un territorio, él no necesita poder, él no necesita plata. Lo que necesita es exterminar el otro porque ideológicamente tenemos que purificar el mundo. ¿Ok? Ese es el Rasha, es una persona, es el primer obstáculo es la ideología torcida. ¿Ok? Sí. Depende de dónde proviene. Hay personas que lo hacen por ideología y hay personas que lo hacen por intereses. Yo tengo que dañar el nombre del otro porque él vende el mismo artículo como yo. Si le daño el nombre de él, yo voy a ganar más, así piensa la persona. Y por eso, entonces es por tentación monetaria. Aquí, pero el primero que está hablando es Rasha, es una persona que ideológicamente él quiere dañar, llamamos el mundo, porque él cree en esto. Es decir, no tengo ningún reclamo a él. Es decir, no creo que está correcto lo que está haciendo, pero es una persona que su acción está basada en un pensamiento, en una ideología. Es decir, hoy en día, por ejemplo, tú ves el mapa político de Israel. Es igual, hay gente que apoya a los árabes. No porque odian al judío o porque reciben plata de los árabes. Porque ellos ideológicamente piensan que los árabes tienen que vivir en Israel. ¿Que estamos de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo, no. Pero es una ideología que para mí es muy mala. Es Rasha. ¿Ok? Es decir, el primer obstáculo es que nos pueden descanalizar, llamamos del camino, o descarrilar del camino ideológicamente. ¿Okay? Hoy en día estamos viviendo en esto mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día a todas las debilidades humanas lo convierten en ideología. ¿Qué significa? Relaciones homosexuales, por ejemplo, vienen hoy en día al mundo y dice, hay libertad de expresión y de amor. Entonces nosotros tenemos que ponerlo como algo de ideología, tenemos que tener una tolerancia a la acción, a la persona obviamente que sí, pero a la acción, es decir, tenemos que aceptarlo, y si tú no aceptas, entonces estás fuera de esa ideología. Y no solamente esto, es decir, la droga, entonces uno no viene y dice, no, yo no puedo aguantar sin esto, entonces necesito, él no dice esto. El mundo viene y dice hoy en día, el ser humano necesita esto, ¿por qué? Porque necesita estar en high en unos momentos de su vida. Entonces hoy en día justifican las debilidades humanas por medio de la ideología. ¿Ok? Eso es Reshaim. Hay el otro obstáculo es que uno no lo pinta como ideología, sino una debilidad. O sea, hay tentaciones en la vida, ¿qué vamos a hacer? Cuando hay tentación, uno dice, mira, yo estoy consciente que no es correcto, pero no puedo controlarme. Entonces, ¿para qué va a sufrir tanto? Hágalo. Y después diga, Hatati Abid. Es decir, uno que cuando él llega al obstáculo, no tiene la fortaleza de superarlo. ¿Y cuando? Sí, todos nosotros cometemos errores en la vida, ¿no? Puede ser que cometemos errores ideológicamente, que es muy peligroso. Y puede ser que es la mayoría, cometemos errores. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza de controlar la tentación, la debilidad que tenemos. Porque hace daño sin querer, que a veces pasa que Sí. ofende a alguien sin querer. Sí, también es por falta de sensibilidad al otro. Pero eso es Rasha también. No,
otra cosa. No lo hace ideológicamente, es solamente que no puede controlar su boca. Entonces, ahí vemos que cuando una persona lamentablemente no puede controlar, por ejemplo, la boca, o no puede controlar sus tentaciones, es una persona que es joté, es lo que se llama joté, hataim, ¿no? Pecador. Pecador quiere decir, no me gusta esta palabra, pero lo que dice acá pecadores, significa una persona que no tiene la firmeza, no tiene la fuerza de voluntad de controlar los obstáculos y las tentaciones en la vida. ¿Ok? Y ese pasa otra vez, a cada uno de nosotros le pasa. Y el tercero es lo menos grave, llamamos a nivel de daño, pero lo más grave a nivel personal, y es el payaso. ¿Qué significa el payaso? El etzim, lo que dice aquí. Payaso quiere decir una persona que toda la vida de él lo toma a la ligera. Nada es serio. Si todo es chiste. Eso no quiere decir que no hay que reírse y que no hay que hacer chistes. Obviamente que hay que reír, hay que hacer chistes. No vamos a entrar ahorita lo que hacemos a los demás. Lo que está hablando aquí David HaMelech, antes de hablar relación uno con su prójimo, primero hablamos de uno mismo. ¿Cómo uno ve la vida? Entonces hay uno que ve la maldad como ideología. Hay uno que ve lo malo como un obstáculo, pero que no tengo la fuerza de superarlo. Y hay uno que ve toda la vida en un circo. Y lamentablemente una persona que ve toda la vida en un circo es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Para él, no para los demás. Porque primero él nunca va a avanzar. Porque todo es chiste. Entonces nada es serio en la vida. Pero aparte que todo es chiste, lamentablemente esa persona, ¿a dónde va a llegar? Que si tú quieres corregirlo, es imposible. ¿Por qué? Porque el malvado, también el malvado llamamos que es ideológicamente, es decir, ama el mal por ideología, todavía hay chance de corregirlo, porque habla con él. Y vemos, hay gente que hace teshuvah, sí. Hay nazis que dejaron de ser nazis y volvieron a ser amando al pueblo judío. ¿Cómo puede ser? Hicieron teshuvah. Hay gente que sí puede cambiar su ideología. Uno que tiene tentaciones y no logra controlar, con un poquito de entrenamiento, va a poder controlar las tentaciones o por lo menos disminuir las caídas. Pero un payaso es muy difícil. ¿Por qué? Porque él, dice Jajamim, vamos a ver más adelante, que es igual. Ustedes saben que antiguamente para el escudo ponían aceite. ¿Por qué ponían aceite? Porque si le mandan flechas, que no se queda, sino se resbala. Dicen nuestros sabios que el payaso es igual, como un escudo que está ungido en aceite. Porque entonces cualquier reclamo, reproche, llamado de atención, enseñanza, todo, como decimos acá, aquí decimos me resbala, ¿no? Ahora, ¿qué significa me resbala? Hay cosas que hay que resbalar, es verdad. Pero cuando toda la vida es resbalar, dice Shlomo HaMelech, lo estudiamos en Mishle, al tochahletz penisnaeka. Si no llama la atención a un payaso, porque te va a odiar. Porque no entiende que tú quieres el bien de él. Él piensa que tú buscas sus defectos. Entonces ahí dice Shlomo HaMelech, mejor quedarse callado, ni hablar con él. ¿Ok? Entonces, no hay remedio para eso. Si siempre va a ser payaso, cuando lo sacamos de la payasada, llamamos, cuando lo sacamos de la burla, allá podemos tratarlo. Pero cuando está allá es muy difícil y cada uno seguramente le viene a la mente personas que puede pensar en esto y ve que es verdad, lamentablemente. Eso es mejor, eso solamente causa peleas o malestar. Es mejor quedarse callado. Entonces ahorita vamos a ver los verbos que utiliza. Entonces dice, Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat reshai. Cuando es un malvado, no podemos ni andar con él. ¿Por qué? Aunque yo caminando, entonces allá no fijo puesto con él, no importa. La influencia es tan grande, créanme que es así. Cuando uno escucha ideologías muy grandes y muy profundas, pero lamentablemente llenan de veneno. Yo no digo que es fácil, pero estamos mucho más expuestos a contaminarnos de esos pensamientos. Cuando uno escucha y va. Por eso nuestros sabios dicen, cuando tú vas a un lugar, si no estás blindado totalmente, mejor no escuchar. Porque uno dice, no, información general. No existe esto. Eso es lo que pasa ahora en Israel con Entonces, cualquier cosa que tú vas a cualquier reunión de personas, cuando hay una ideología que justifica el mal, dice aquí David HaMelech que hay un riesgo
que la persona salga contaminada. Y por eso no hay que decir, muchas veces uno dice, el niño o nosotros tenemos que estar abiertos a todo. Es peligroso. Si uno no tiene la capacidad y no tiene, llamamos el blindaje firme, mejor que no toca. Porque sabemos que hay muchísima gente, lamentablemente, que solamente empezaron a escuchar, porque solamente para información general, y salieron contaminadas. Y allá es muy difícil porque ya empieza a creer en esa ideología. Esta crítica principal que tuvieron en la época de Maimónides, ¿no? Ustedes saben. Es como Maimónides utilizó, para él el más sabio del mundo era Aristóteles. Entonces para él traer una prueba lógica, él dijo, y Aristóteles también lo dijo. Entonces criticaron mucho a Maimónides. Maimónides tenía una capacidad muy grande de saber separar, como dijo Rabbi Meir Bananes, sacar la fruta y botar la cáscara. Pero no todo el mundo es como Maimónides. Entonces uno hoy en día estudia filosofía. Es muy importante estudiar filosofía. Pero hay que tener mucho cuidado porque Spinoza, su teoría es muy parecida al judaísmo. ¿A cuál? Al judaísmo. Pero es exactamente lo opuesto. Es muy cerca, pero es opuesto. Y si uno escucha esto, entonces va a empezar a creer en esto. Y si uno escucha a Kant también. Es decir, cuando uno estudia a los filósofos, hay que tener mucho cuidado. Solamente es lo que dice acá. ¿Por qué? Porque allá la negación de la existencia divina es ideología, no es debilidad. Entonces allá es mucho más peligroso. Entonces por eso él dice acá, lo halaj, ni camina con él. Cuando se trata de un pecador, dice, tú puedes caminar, pero no puede parar. Porque cuando fija con él un puesto, ya automáticamente la debilidad de él, de no poder controlar o superar los conflictos en la vida, te van a contaminar también. Solamente venga conmigo a hacer esto. Porque tú caminas, pero llega al lugar donde él comete la prohibición. Automáticamente, uno dice, no, venga a fumar conmigo afuera. Entonces está con él. Entonces ya ve cómo fuma, ya el olor, ya esto, ya el otro. Después ya dame una. Pero no sé, me acabas de decir que tú puedes comer la fruta y botar la cáscara. Pero, como dicen acá, coloquialmente no hay que dar papaya. Sí, tiene razón, pero hay... Rabino, pero Spinoza. No quiero hablar de Spinoza. Spinoza solamente fue un ejemplo. No quiero salir. No, pero él sí creía en Ok, Dios. está bien. No es la clase de Spinoza. Si quieren, un día explicamos de Spinoza. Bueno. Entonces, solamente lo que quiere decir acá, obviamente uno tiene que tener firmeza, pero uno no puede tomar riesgos si no está seguro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los muchachos hoy en día? Lo llevan a la discoteca, ¿no? Okay, van a la discoteca y el amigo le dice, prueba una sola. Cuando se sientan allá con el traguito poquito, le dice, una soplada. Y con una soplada llega después a 40. Pero no todo. Y yo no dije que todos, pero digo que acá David Amelech nos da un consejo y nos dice, no lo haga. ¿Me entiendes? Es decir, cuando uno no tiene la firmeza, dice Shlomo Amelech, tú puedes hablar con él, tú puedes ir a la discoteca y tú puedes hablar, pero cuando tú fijas el lugar con él, ya empieza el riesgo. Y cuando se trata de un letz, cuando se trata de un payaso, dice el versículo, Uv moshav letzim lo yashav. No va a sentar allá. ¿Por qué? Porque cuando yo convierto mi reunión en una reunión de payasada, no hay nada que hacer allá. Como dicen Jajamim, cuando tú entras a una perfumería, sale con buen olor. Y cuando entra a un lugar donde, por ejemplo, un frigorífico, sale con mal olor, no hay nada que hacer. Entonces, igualmente acá, cuando uno se sienta en una reunión que hablan, perdón la palabra, bobadas, entonces allá uno también empieza a hablar bobadas, y empieza las bobadas, y sigue las bobadas, y perdimos el tiempo. Y nuestros sabios nos explican que obviamente hay que reírse, y hay que alegrarse, y hay que decir chistes, pero la pregunta, ¿cuál es la esencia de la conversación y de la reunión? Si toda la esencia de la conversación y de la reunión es solamente cosas que no tienen ningún sentido, entonces lamentablemente es mal. Pero cuando uno habla de muchas cosas y de repente un chiste aquí, un chiste allá, está muy bien. Al revés, hay que hacerlo para alegrarse.
Ok, entonces es el primer versículo. Entonces el primer versículo está hablando de qué tenemos que alejar para adquirir esa alegría y firmeza que hablamos. Segundo versículo va a decir, no es suficiente, porque en el judaísmo no es suficiente no hacer el mal, sino hay que hacer el bien. El judaísmo nos exige hacer el bien. Muchas veces uno dice, pero yo no hice mal a nadie. Está bien, pero no quiere decir que hiciste bien. El judaísmo no es suficiente no hacer mal. El judaísmo nos exige hacer el bien. Y por eso viene acá el versículo y dice, ok, el primer versículo dijimos con quién no ando o con quién no hablo, no paro o no me siento. Pero ¿qué sí hiciste? Dice la Mishnah, dice el versículo, Ki'im betorat Adonai hefzo ubetorato yehge yomam v'layla. Okay, el versículo dice, sino todo su deseo es en la Torah de Dios. Y en la Torah de Él estudiará día y noche. ¿Qué significa esto? La Torah, cuando estamos hablando de la Torah, entonces, la Torah no es solamente lo que nosotros conocemos. No conocemos 5 libros o la Biblia completa o todos los libros de la Torah. La Torah es mucho más allá que esto. La Torah, lo que dice acá, Ki'im betorat Adonai hefzo. Significa, mi deseo es solamente digerir, interiorizar la Torah en mí. ¿Qué significa interiorizar la Torah en mí? Si uno ve el versículo, dice al principio, yo deseo la Torah de Dios, y después dice, y en su Torah estudiará día y noche. Vienen nuestros sabios y dicen, ¿qué significa? Cuando uno viene a estudiar la Torah, al principio es la Torah de Dios, pero cuando ya la adquiero, cuando la estudio, se convierte en mi Torah. Así dice nuestro Torah. ¿Pero qué significa? Yo creo que es la falla principal que nosotros puede ser que podemos vivir hoy en día, y es que no siempre la Torah que nosotros estudiamos es la Torah que Dios quiere. ¿Qué significa? En la Torah misma Dios reveló sus ideas, sus mensajes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Entonces dice la Gemara, la fuente rabínica, que Dios quiere que seamos bondadosos. Dios quiere que seamos misericordiosos. Dios quiere que seamos buenos. Dios quiere que seamos espirituales. Dios quiere que seamos colaboradores, etcétera, etcétera. Todo eso se deduce de lo que es la Torah. Cuando uno estudia esa Torah con esa perspectiva, puede convertir esa Torah en su Torah. ¿Por qué? Porque ya interioricé esa Torah y por medio de esos mensajes yo puedo emular a Dios. Yo puedo ser lo que Él aspira de mí. Pero cuando una persona estudia la Torah, pero no deja que interiorizar esa Torah, lamentablemente lo que pasa acá es una persona estudiando y practicando Torah, mas no aplicando Torah. Y siempre la Torah va a ser externa a él, no va a ser parte de él. Tener la memoria de eso. O memoria a otras pero cosas. no interiorizarlo, Sí. no. Y entonces, no que no aplicarla a nivel de práctica, porque uno puede cumplir Torah. Pero aunque yo cumplo, pero no dejo que el mensaje del cumplimiento interioriza en mí, lamentablemente esa Torah no me transformó. Y aquí viene David Amelech y nos dice, tú quieres hacer el bien, estudia las ideas de Dios, que es la Torah. Pero tú tienes que estudiar las ideas de Dios con esa mente que tú vas a sembrar la Torah en ti. Y lamentablemente no siempre pasa. ¿Por qué no siempre pasa? Porque no siempre dejamos a Dios presente en el estudio de la Torah. Va a explicar esto. Cuando yo estudio Torah, necesito sentir siempre que Dios está aquí al lado mío. Cuando estamos ahorita estudiando Teilim, Dios está aquí con nosotros, así dice la Mishnah. Y cuando Dios está con nosotros, Dios está aspirando que nosotros estudiamos lo que Él quiera y lo aplicamos. Pero cuando yo estudio Torah para saber lo que Él dijo, pero sin compromiso de aplicar los mensajes de Dios
de bondad, de esto, del otro. Entonces, ¿qué pasa? Dejo a Dios allá y digo, mire, Dios, no molesta tanto, por favor, sédate ahí y déjame estudiar lo que tú dices, pero sin compromiso. Entonces, nunca la Torah se convierte en mi Torah. Si nunca los valores de Dios las adquiero. No sé si me explico. Y entonces, cuando uno no adquiere los valores de Dios, entonces uno puede practicar los mitzvot de Dios, pero nunca convertirse en una persona bondadosa. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿cómo lo practica? Practica, pone los tefilín. Ah, no. Entonces acá lo vemos con quién, por ejemplo. Por ejemplo, lo vimos con Rabbi Akiva, ¿no? Rabbi Akiva le murieron 24,000 alumnos. Es muy difícil. Es todo el futuro espiritual del pueblo judío. Y la Gemara pregunta, nuestros sabios preguntan por qué murieron. Una epidemia de 33 días. Uno pregunta por qué murieron. Contesta la Gemara, porque no había un respeto mutuo entre ellos. Ahora, no importa ahorita por qué la Gemara lo dice, por qué nuestros sabios lo dicen, pero mi pregunta es diferente. ¿Cómo puede ser 24,000 alumnos de Rabbi Akiva, que eran gigantes, no llegaron a tener ese respeto mutuo? ¿Cómo puede ser? Y la respuesta es lo que dice aquí David Amelech. Porque siempre la Torah fue externa a ellos. Eran muy sabios de Torah y muy practicantes de mitzvot, pero nunca interiorizaron la Torah, que le causa tolerancia y respeto mutuo. Entonces, nunca llegó a lo que dice aquí, Uvtorato, en su Torah. Pero ¿cómo era el odio entre ellos? ¿Todos contra todos? ¿Había dos bandos? ¿Cómo? ¿Cómo era la relación de esos 24,000? Sí dice, lo nago, lo único que puedo decir es la frase de la Gemara. La frase de Jajamim dicen que no respetaron uno al otro. Hay que entender cuándo fue esto. Ese fue después la destrucción del segundo templo. Segundo templo, ¿por qué fue destruido? Por odio gratuito. En el segundo templo, ¿cuál fue el nivel espiritual del pueblo judío? ¿Ustedes saben? El segundo templo, el nivel espiritual del pueblo de Israel era de los mejores históricamente del pueblo de Israel. Dice Jajamim que hasta niños pequeños dominaban los temas más complicados de la halajá. Entonces, ¿cómo puede ser? Y allá, el templo fue destruido, como dice la Gemara, por odio gratuito. Es decir, si quiero definirlo para seguir, la Torah tiene que transformarme y tiene que cambiar mi personalidad y pulirla. Es lo que dice aquí David Amelech. Entonces, primero me alejo de la ideología negativa o de las tentaciones, la debilidad o de la vida a la ligera, sino yo tomo mi vida muy seriamente. Pero ¿cómo yo puedo adquirir lo positivo? Deduciendo los mensajes de Dios de la Torah, aplicándolos en mi vida y transformar, no sé si hay otra palabra, mi personalidad en una personalidad mejor, más espiritual, más bondadosa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado? Vamos a seguir. Versículo 3. Ve allá, ¿cuál es el resultado? כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועלהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. Es muy bonito el versículo que David Amelech compara entre el ser humano y el árbol. Sabemos que ya Jajamim comparan entre el ser humano y el árbol. כי האדם עץ השדה. El hombre es como el árbol del campo. Y entonces dice acá, ¿cuál es el resultado cuando yo no ando con esos tipos? Llamamos lo que dice acá. Y también yo trabajo cómo adquirir el bien por medio de la Torah. ¿Cuál es el resultado? Dice aquí va a salir un árbol que está sembrado a la fuente de agua. Es decir, está al lado de la fuente del agua, ¿Y todo esto para qué? Siempre va a dar su fruto en su momento. Las hojas de él no van a secar. Y todo que va a hacer va a tener éxito. Es la comparación que hace acá. ¿Pero qué significa? Es muy interesante lo que dice aquí David Amelech. Si David Amelech viene y nos dice, el resultado es que yo me convierto en un árbol frutal.
Pero yo estoy en un árbol frutal que beneficio a los demás. Es decir, no solamente que me alejo del mal y adquiero el bien para mí, sino llego a la tercera etapa. Y la tercera etapa, compartir ese bien con los demás. Es el árbol con las frutas. Pero el hecho que yo comparto, es ¿por qué? Porque yo comparto con los demás a su tiempo, a su medida, y siempre voy a dar la fruta en su momento a la persona adecuada. Imagínate la perfección que nos adquiere esto. Es la perfección de persona, de siempre decir la palabra en su momento, en el tono adecuado, a la persona adecuada, precisamente. Las hojas mías nunca van a caer, nunca va a secar, siempre va a tener las hojas frescas. Y todo lo que hago, dice Shlomo David HaMelech, va a tener éxito. Eso es de un lado la persona que va a adquirir lo que dijimos anteriormente, las condiciones. De otro lado, dice Shlomo David HaMelech, en el versículo 4, los reshaim, lo que hablamos anteriormente, no tienen fuerza o firmeza, sino cualquier viento que venga lo está llevando. ¿Qué es kamotz? Kamotz es una paja. La paja, cuando está pegada al grano, el viento no lo lleva. Cuando yo saco el grano, viene el viento y lo lleva. Significa, cuando el ser humano tiene contenido, que es el grano, también la paja tiene importancia. Cuando la persona no tiene el grano, cuando no tiene el contenido, se queda solamente paja. Y viene el viento y lo lleva. Ese es Rasha. El malvado lo que tiene solamente paja. Tiene ideología y tiene pensamiento, pero no tiene ningún sustento. No tiene ningún contenido que lo puede mantener. Y cualquier conflicto que viene, cae. Se lo lleva. Entonces dice, Elohena reshaim ki im kamotz asher tidefenu ruach. Al ken, lo yakumu reshaim bamishpat, vehataim ba'adat tzadikim. Lo yakumu quiere decir que los reshaim, que cuando van a salir ahorita, entonces cuando va a salir hay que bailar. Es mejor que DJ. Sí, sos un DJ. Entonces, Aquí no tiene que ir a una... al ken, lo yakumu reshaim bamishpat. Cuando los malvados van a ir al juicio y ahí tiene que argumentar su ideología, no van a tener éxito, porque no tiene sobre qué sostener. La maldad tiene una cosita de verdad. Por ejemplo, si hablamos anteriormente, existe el concepto de libertad de expresión. Es verdad, es un concepto judío. Libertad, hay libre albedrío, hay libertad de pensamiento. Son conceptos muy reales y muy verdaderos. Pero la pregunta, ¿a dónde quieren llegar? Dice la Gemara algo muy interesante. Dice la Gemara, lo avdu Israel avodah zara, ela bishvil lahto ba'arayot. Antiguamente, ya voy a traducir. Antiguamente había una relación directa entre idolatría y los problemas sexuales. Una relación directa, porque el servicio de avodah zara estaba muy conectado al concepto sexual. Dice, pero nosotros siempre conocemos que el profeta siempre criticaba al pueblo de Israel, que él servía a idolatría. Viene la Gemara y dice, ¿ustedes saben por qué el pueblo de Israel sirvió a idolatría? Para poder llegar a la alimentación sexual que está buscando. Es decir, tiene una tentación, pero no puede decir que yo tengo esta tentación. ¿Qué hace? Lo justifica con una ideología. Es lo que hacen. Entonces, hoy en día, lo que dijimos anteriormente, es decir, cuando uno tiene una debilidad, hay personas que son por lo menos coherentes y dicen, mire, yo tengo esta debilidad, no puedo aguantar, ¿qué quiere? Eso es lo que hay. Ok, está bien, por lo menos reconoce. Pero cuando uno tiene la debilidad y justifica la debilidad con una ideología, allá entramos a un problema. Entonces dice acá, cuando llegamos al juicio, y los tzadikim van a traer sus argumentos, y los reshaim van a traer su argumento, los reshaim van a perder de una, porque no hay sobre qué sostener su ideología.
Por eso decía que David Amelech, al que lo yakumu reshaim bamishpat, versículo 5, vehataim, y los pecadores ba'adat tzadikim. ¿Por qué? Ki yodea Adonai derech tzadikim vederech reshaim tovet. ¿Qué es yodea? No solamente que Dios sabe, no sé la traducción que dice aquí, conoce. No, la palabra yodea, nosotros sabemos que en los verbos de la Biblia, la palabra ladat es tener una conexión y acuerdo intelectual. ¿Qué significa? Nosotros sabemos saber. que no, La edad. no, de la Torah. La Torah, cuando dice la dat, es una comunicación, una unión intelectual que puede tener unas consecuencias físicas, pero empieza de una conexión intelectual. Va a explicar. La Torah, cuando habla de la primera relación íntima, es de Adam y Havá, ¿no? Y está escrito allá, ve Adam yada et Havá ishto. Y Adam conoció a su mujer. ¿Qué significa conoció? Ya lleva con ella unas horas. Era horas, ¿no? Entonces ya lleva con ella un tiempito. ¿Ah? No, espera, vamos a explicar primero el concepto. Entonces, ¿qué significa que él la conoció? Ya conoció hace tiempo, ya se casó. Quiere decir, allá ve Adam yada, quiere decir que tiene una relación íntima con ella. Y ese causó el nacimiento de Caín y Evel. Entonces, ¿por qué la Torah utiliza así? ¿Por qué no dijo que Adán, no sé, estaba con ella? No sé, ¿por qué utilizó la palabra y conoció? Porque la Torah quiere decirnos que esa unión física de relación íntima es una consecuencia de una unión intelectual y espiritual entre la pareja. Por eso, cuando no hay una unión intelectual y espiritual entre la pareja, hay prohibición de tener esa unión física entre los dos. Entonces, el concepto de la relación íntima es una consecuencia de una unión intelectual y espiritual. Nosotros tenemos el trabajo, ¿cuál es? Siempre unirnos. Dice Maimónides que hay una obligación a cada persona, lidá, sheyesham Eloha, saber que hay un Dios. Es muy difícil saber porque es algo... No puedo, Dios no está, es decir, Dios está, pero Dios no es palpable, no es tangible, es decir, no puedo verlo. Yo puedo llegar a una conclusión intelectual que Dios existe, pero comprobarlo no puedo. Entonces, ¿por qué Maimónides utiliza la palabra saber? Contesta a nuestros sabios y dicen, sí, Maimónides nos exige llegar a unas conclusiones o deducciones intelectuales hasta unir mi mente con la mente de Dios. Entre comillas. ¿Cómo hacemos? Estudiándolo, conociéndolo, analizándolo y por medio de esto cada vez acerco mi mente a la mente de él. ¿Ok? Entonces acá igual, dice Ki yodea Adonai derech tzadikim. Dios se une con el camino de los tzadikim. Está de acuerdo con el camino de los tzadikim. Pero los caminos de los reshaim, veder reshaim, tovet. El camino de los reshaim no tiene continuidad y lo podemos ver históricamente, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. El nazismo se fue, hay algunos loquitos en el mundo, pero ya esa ideología desapareció. Cuando estamos hablando de los romanos, desaparecieron. Los griegos, que era la fuente del intelecto del mundo, todos los filósofos empezaron de allá, desapareció. Egipcio, desapareció. Es decir, cualquier cosa que no tiene sustento desaparece. El judaísmo ya dura 3000 años. ¿Por qué? Porque tiene sustento. ¿Por qué las otras religiones, cristianismo y musulmán, sí? Porque tiene base del judaísmo. Entonces tiene que sostenerse. Si va a sostener a full o no, es otra cosa. Pero que va a sostener, sí. Porque está relacionada. No hay nada que hacer. Y cualquier ideología hoy en día que no está conectada a los principios judíos, sabiéndolo o no, desaparece. Cuando sí tiene conceptos, va a perdurar. Puede ser torcidamente, pero va a perdurar. Entonces dice aquí David Amelech, Ki yodea Adonai derech tzadikim vederech reshaim tovet. Pero el camino de los reshaim se va a eliminar. Primer salmo, lo que está hablando, ¿qué Dios aspira de mí? Dios aspira de mí convertirme en un árbol que siempre tenga agua, que dé los frutos a su tiempo, las hojas nunca van a secar y todo que hago tendrá éxito. Es lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo se logra? Como dijimos en el primer versículo, alejar de la ideología de la maldad, de la debilidad de no controlar las tentaciones
y de no tomar la vida a la ligera, sino en una forma seria. No quiere decir sellada la boca. Seria quiere decir con un contenido que tengo que llenar a mi vida. Y así uno aleja del mal y de otro lado adquiriendo cada día los valores, los principios de Dios que están revelados por medio de la Torah, y así yo puedo emular a Dios, convertirme en una persona diferente cada día, y cómo puedo transformarme y desarrollarme y llegar a una realización propia mía como persona y como judío, ¿no? Y después lo que hace el Salmo solamente una comparación muy sencilla entre el camino positivo y negativo, que lo negativo se va a eliminar, el positivo va a tener éxito. ¿Okay? Ese es el primer salmo que vimos. Eso es todo.